Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, a mi primer video para el canal de Mutante Geek. Hace poco me enteré que las IA pueden hacer podcast. Entonces mandé un archivo para que hiciera un podcast de eso y vamos a reaccionar al podcast. Y a ver qué pedo, si la IA lo hizo bien o nah. Nada más es eso. Bueno, bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en un análisis fascinante, ¿eh? Compara la filosofía bíblica con la del guerrero y lo hace usando como lente el relato El antes de todo. Tenemos un texto acá que desentraña cómo esta narrativa toca preguntas clave: origen, el mal, la libertad y bueno, cómo se forja la identidad en el combate. La idea es destilar un poco las ideas centrales de este cruce, ¿no? Entre la creación por la palabra divina y esa ética marcial de disciplina, de honor. ¿Listos para desmenuzarlo? Exacto. Mm, Espera, ¿qué hizo? Está haciendo una mezcla de filosofía. A ver, el archivo que le mandé es el antes de todo. ¿Qué pedo? A ver, ¿qué pedo? Análisis, digamos, se enfoca en cómo el relato agarra conceptos como el logos creador del Génesis, la soberanía divina frente al misterio del mal, y los pone en diálogo con la vocación, la elección, la disciplina, cosas propias del etos del guerrero. Lo realmente interesante acá es ver cómo arquetipos, antiquísimos, se reinterpretan. Dale, empecemos con la creación. El análisis, como decís, capta al toque el eco bíblico. Como decís, boludo. Es argentino. Ok, está bien. A la luz. Pero va más allá, ¿viste? Nombrar, por ejemplo, cuando el Señor llama a la nada oscuridad eterna, no es solo ponerle un nombre, es imponer un orden, delimitar, ejercer autoridad en el fondo. Y ahí, justo ahí, conecta con la filosofía del guerrero. Recibir un nombre, No conecta eso con la filosofía del guerrero. Lo conecta con el Dios bíblico. Toda su creación está sometida a él. A ver, en la filosofía del guerrero es: si te dan un nombre, te dan un propósito, ¿no? Si te dan un puesto, te dan un propósito. Si te dan un rango de, por ejemplo, vas a pensar en Demon Slayer, un rango de cazador, tienes un propósito con ese rango de cazador. No. Eso es en la filosofía del guerrero, en la Biblia. Todo lo que Dios hace y nombra y eso está sometido a él. un título, como Forsanteluk, que es nombrado el antes de todo. Eso implica una misión, ¿entendés? Una obligación. El nombre te da un deber ético y ontológico casi. O sea, la palabra divina crea y el título marcial te manda a hacer algo. Convergen creación y deber. Ajá, y acá es donde la cosa se pone, bueno, intensa. El análisis se mete con el diálogo entre la oscuridad eterna y el Señor y plantea el clásico problema del mal, ¿no? ¿Cómo puede coexistir esa resistencia, esa oscuridad con voluntad propia, bajo una soberanía divina que se supone total? Como dije, todo lo creado por Dios y nombrado por Dios está sometido a él. Es necesario para su plan. Texto, por lo que veo, sugiere que es un misterio, potente, sí, pero contenido por la palabra del Señor. Claro. No. Un misterio es lo que va a ser de Botanlut. Ese es el misterio. Ahora, ¿por qué existe el mal, la oscuridad y eso? Es porque está sometido a Dios. Y desde la perspectiva del guerrero, esta dualidad es la prueba clave. La oscuridad lo tienta con poder absoluto, sin límites. Entonces, el guerrero virtuoso tiene que discernir
Tiene que saber distinguir entre ese poder que corrompe y el poder que está, digamos, subordinado a un fin justo. Borthan Teluk parece ser la encarnación de esa tensión. Entiendo. ¿Y eso El guerrero tiene que saber cuándo usar la fuerza y cuándo no. nos lleva de cabeza a la elección? El momento clave. Borthan Teluk dice: decidiré qué hacer con lo que soy. El análisis lo marca como el núcleo moral, la libertad como don y a la vez responsabilidad, muy en línea con la tradición bíblica. Pero ojo, es una libertad con límites. No es la falsa libertad absoluta que ofrece la oscuridad, que al final es disolución, no. Exacto. Para el guerrero, esa libertad no es anarquía, para nada. Es la capacidad de someterse voluntariamente a una ley de responsabilidad, disciplina, propósito. La elección de Borthan Teluk no termina ahí. Se transforma en disciplina, en oficio, en un juramento que le va forjando el carácter. Es hacerse cargo de las consecuencias, básicamente. El análisis también resalta la función que le ofrecen, ¿no? No ser un pozo que devora, sino una espada que crea justicia. ¡Qué imagen! Habla de una violencia legítima, pero al servicio de algo más grande. Un tema, complicado, tanto en la ética bíblica como en la del guerrero. Lo llaman a ser un mediador del propósito divino, no omnipotente. Y su identidad fracturada hizo de ser mitad luz y mitad sombra. El análisis no lo ve como debilidad, para nada. Lo ve como el campo de batalla donde se forja el carácter moral. El hábitus del guerrero, podríamos decir. Se construye con elecciones constantes, bajo presión. Algo parecido a figuras bíblicas complejas, ¿viste? Como Jacob o David, llenos de matices. Claro. Incluso su vulnerabilidad, ese primer lamento, el miedo a ser un monstruo. El análisis lo ve como algo crucial. Lo conecta con la humildad, el arrepentimiento bíblicos y con esa autoconciencia del guerrero que sabe del peligro en su propia alma. Reconocer el riesgo es como el primer paso para dominarlo, ¿no? Totalmente. Y finalmente, el análisis insiste Reconocerte a ti mismo es el primer paso para ser un guerrero. en esa tensión entre la soberanía divina, todo está bajo mi soberanía, y la autonomía del guerrero. La libertad de Borthan Teluk existe, pero dentro de un propósito mayor. Y esta tensión, mira vos, la presenta como algo positivo. Evita que la búsqueda de poder se vuelva narcisista, ¿entendés? El poder sin ley es tiranía. Con ley se legitima. Pero la lucha moral sigue ahí, siempre. Requiere vigilancia constante, como el abismo que siempre reclama. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos deja este análisis? Este deep dive nos muestra cómo el antes de todo teje estas dos filosofías, la bíblica y la del guerrero, para explorar esa tensión fundamental entre el propósito divino y la elección individual, entre el orden y el caos, entre la fuerza y la responsabilidad. Sí, y el relato, como bien dice el análisis, no da respuestas fáciles, ¿eh? Deja abierta la pregunta. ¿Borthan Teluk será espada de justicia o arma del abismo? Nos recuerda que la identidad moral no es algo fijo. Se construye todo el tiempo, en la lucha interna y externa. Y quizás, como pensamiento final que deja este análisis, más allá de la palabra creadora o la elección del guerrero, ¿podría ser que la verdadera fuerza transformadora esté en la tensión misma? ¿En ese diálogo constante entre el propósito dado y la acción elegida? ¿Qué pasó cuando ese equilibrio delicado se rompe? Bueno, ahí queda algo para seguir masticando. Está diciendo algo como que es correcto tu propósito, tu destino, por decirlo, o tu elección. Los dos existe el destino y tu elección, y el libre albedrío. El destino de una persona es ser la mejor persona, es ser la mejor versión de esa persona. Pero también puede desviarse de ese camino y ser la peor versión de esa misma persona. Y bueno, esto ya acabó el análisis de la IA. Que habla como argentino, boludo. Ustedes a los que vieron el video, denle like, suscríbanse, comenten.
activen la campanita y compartan. Muchas gracias. Bye.